Amén, hermanos. Himno 374. La iglesia es el anhelo de Cristo y su placer, su acción y su palabra concentra en ella fiel, su amor allí establece, nada lo detendrá. Antes que hubiera tierra, ella era su pensar. Él meditaba en ella antes de la creación, por todos sus detalles sentía atracción. Creó el universo, mas no se reveló. Su escondido anhelo, la novia que él soñó. Así que se propuso su complemento ver. Esta invención bendita eternamente es. Aunque vino el pecado y del hombre se burló, Él nunca la abandona, su anhelo no menguó. Oh, qué misericordia, su amor en vastedad. Con gracia la buscaba y sabia dignidad. Su amor para ganarla, Dios solo entenderá. Por ella dio su vida, fragancia eterna. A ella más se acerca hoy en resurrección, en gloria se aparece con tierna afección. Al contemplar el novio le inunda el corazón de gloria hasta que sea la novia que él soñó. Amén. Amén, queridos hermanos, me alegra mucho volverlos a saludar esta noche y venimos al segundo mensaje, la edificación de la novia. Le disfruté mucho el compartir de ustedes la semana pasada, así que esperamos que esta noche también puedan compartir por lo menos 30 minutos o un poco más y que un buen número de ustedes compartan, pueden ser 30 segundos, un minuto, 2 minutos, lo que sea, para que podamos rebosar todos juntos. Así que, queridos hermanos, les quiero comenzar este mensaje con esta segunda semana con un versículo en Apocalipsis 21:10. Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta tarde, hermanos, necesitamos que el Señor nos lleve a un monte grande y alto, porque vamos a ver la visión de la Nueva Jerusalén, la visión de de la novia edificada, y esto solo lo podemos ver si cuando somos llevados en espíritu a un monte grande y alto. Esta visión de la edificación de la novia tiene que regirnos, tiene que impactarnos y afectar nuestra vida de iglesia, nuestra vida cristiana, y por supuesto también debe afectar y regirnos en nuestro servicio en la iglesia. Así que lo que necesitamos esta tarde
Es una visión. No necesitamos simplemente conocimiento, necesitamos orar para ver. ¿Sí? Si lo vemos, lo tenemos. Si lo vemos, entramos. Así que, queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos lleve en espíritu a este monte grande y alto para mostrarnos la edificación de la novia. Debemos permitir que el Señor abra nuestros ojos para ver la edificación de la novia. En este mensaje vamos a ver algo extremadamente maravilloso, que es el propósito de Dios en Génesis 1, la manera de cumplir el propósito de Dios en Génesis 2 y el cumplimiento del propósito de Dios, el producto final en Apocalipsis 21 y 22. Esto es absolutamente maravilloso, hermanos, que al principio de la Biblia, los primeros dos capítulos, y al final de la Biblia, los últimos dos capítulos, se reflejan mutuamente. El inicio de la revelación divina en las Santas Escrituras, en el huerto del Edén, y la revelación concerniente a la Nueva Jerusalén, que es la revelación divina final en las Santas Escrituras, son un reflejo la una de la otra. Y vamos a ver en este bosquejo maravilloso que estos cuatro capítulos, Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22, incluyen cuatro aspectos que aparecen al principio y al final de la Biblia. En Génesis 2 vemos el árbol de la vida. Este árbol de la vida es el centro de la economía de Dios. Y en Apocalipsis 22:2 también vemos el árbol de la vida, que está allí en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis, perdón, en Génesis capítulo 2, versículo 10 vemos un río que fluye en cuatro direcciones hasta alcanzar los confines de la tierra. Y este río vuelve y aparece en Apocalipsis 22:1, un río que procede del trono de Dios y del Cordero. Luego en Génesis capítulo 2, versículos 11 y 12, vemos que hay materiales preciosos. Allí hay oro, hay bedelio y hay ónice. Estos materiales preciosos también aparecen al final de la revelación divina en la Nueva Jerusalén, donde vemos oro, perlas y piedras preciosas. Y finalmente vemos en el comienzo de la Biblia, en los versículos de Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, que vemos una pareja que tipifica a Cristo y la iglesia, a Cristo el novio y la iglesia la novia. Y al final, en Apocalipsis 22:17, el espíritu y la novia dicen, ven. Así que esto es maravilloso la manera como se refleja los dos primeros capítulos de la Biblia y los dos últimos capítulos. Los primeros dos capítulos son como el plano del propósito de Dios. Y los últimos dos capítulos de la Biblia son el cumplimiento del plano del propósito de Dios. Ahora, en Génesis 2, estos materiales están separados, están aislados. Pero en Apocalipsis 21 y 22, estos materiales han sido edificados en una entidad corporativa, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Pero además de eso, es algo maravilloso. Al principio, en Génesis 2, también estaba Dios, Jehová Dios. Allí estaba en el huerto del Edén, ¿cierto? Allí estaba Jehová Dios en el huerto del Edén, junto con el árbol de la vida, el río que fluye, los materiales preciosos y esta pareja. Pero al final de la Biblia también está Jehová, pero ya no está fuera sino que está unido, mezclado e incorporado con esta entidad corporativa que es la novia edificada. Esto es absolutamente maravilloso, hermanos, ver esta revelación. Lo revelado en estas dos secciones de las Escrituras constituye la línea central de la revelación divina. ¿Cierto? La línea central, la Biblia tiene una línea central y esto lo vemos en Génesis 1 y 2 y en Apocalipsis 21 y 22. Y este también es el principio rector
para la interpretación y entendimiento de las Santas Escrituras. Así que, querido hermano, lo que tenemos por delante de nosotros es algo glorioso esta tarde y necesitamos nuevamente estar en un monte alto y grande para poder ver esta visión, que el Señor nos abra los ojos. Así que entramos al título del mensaje, la edificación de la novia. Leámoslo todos juntos. La edificación de la novia. Y leamos el número Romanos 1 juntos. Si ustedes tienen su matutino, dice el número Romano 1: el edificio de Dios es el asunto central en toda la Biblia. Oh, queridos hermanos y hermanas. No sé si ustedes podrían decir antes de este mensaje, de esta palabra tan gloriosa, que el asunto central de toda la Biblia es el edificio de Dios. Si nos preguntaran qué es el asunto central de toda la Biblia, tal vez diríamos muchas otras cosas, pero la revelación divina nos dice que es el edificio de Dios. Y este edificio de Dios es la novia de Cristo. La novia de Cristo. La novia de Cristo, hermanos, es el edificio del Dios triuno. Alabado sea el Señor. Hermanos, dígale al vecino que está a su lado, la novia de Cristo es el edificio del Dios triuno. En Génesis 2:22 dice, de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Oh, queridos hermanos y hermanas, al final, si me quedan unos 5 minutos al final del compartir, quisiera darles una pequeña manera apropiada de cómo podemos entrar en un bosquejo tan glorioso y tan largo como este. Tal vez no vamos a poder abarcar todos, abordar todos los puntos, porque son bastantes puntos, pero necesitamos ver que para poder entrar en un mensaje como esto, hay una manera de cómo orar los números romanos, luego cómo orar los puntos principales, cómo orar con los versículos claves para poder entrar en la línea central y en el pensamiento central de este mensaje. Este versículo, queridos hermanos, lo leímos ahorita cuando estábamos al inicio, es extraordinario. De la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Esta costilla, hermanos, representa la vida indestructible, inquebrantable de la resurrección de Cristo, hermanos, que Jehová Dios, Señor, cuando Cristo, esto está relacionado con la muerte de Cristo en la cruz, cuando fue perforado su costado y de su costado salió agua y sangre. De esta costilla que Jehová tomó del hombre, ¿cierto? ¿Qué hizo? Edificó una mujer, y es maravilloso, hermanos, que en la Biblia hay una línea acerca de la edificación a lo largo de todas las escrituras. Pero el primer edificio en la Biblia es esta mujer edificada, que es Eva, que tipifica la iglesia. Edificó Dios una mujer. Ese es el primer edificio en las Escrituras. Y la trajo al hombre. La trajo al hombre. Esto se cumple después en Efesios 5:27, donde dice en Efesios 5:27 que Cristo se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Esta mujer es presentada al hombre, esta iglesia, esta novia gloriosa es presentada a Cristo. Así que si entramos en las riquezas que están en este versículo, hermanos, tenemos un gozo inefable y lleno de gloria, hermanos. ¿Cuál es la línea de edificación a lo largo de las Escrituras? Comenzamos en Génesis 6, allí Noé que edificó el arca, ¿cierto? Y esta arca es un tipo del Cristo individual, pero también es un tipo del Cristo corporativo, es decir, de la iglesia. Después, más adelante, en Génesis 28, vemos que Jacob despertó y tuvo un sueño con una escalera en Betel. Y cuando despertó del sueño dijo, cuán asombroso es este lugar, dijo Jacob. Esto no es otra cosa que la casa de Dios.
Este sueño de Jacob en Betel realmente es el sueño de Dios por obtener su edificio, por obtener el deseo de su corazón y que este sueño de Dios, hermanos, llegue a ser nuestro sueño. Oh Señor, que el sueño que tú tienes por tu edificio, llegue a ser nuestro sueño, que fue lo que soñó Jacob. ¡Cuán asombroso es este lugar! Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Después de esto vemos en Éxodo, hermanos. En Éxodo, los capítulos 25 al 40, que se ve allí la edificación del tabernáculo conforme al modelo que Dios le dio a Moisés. Eso es un punto muy crucial que lo veremos adelante, más adelante. Y después, posteriormente, en Primera de Reyes, vemos la edificación del templo. Entonces, el arca, el sueño en Betel, el tabernáculo, el templo, y este templo posteriormente fue destruido, ¿cierto? Cuando fueron cautivos y llevados a Babilonia, y luego después fue reedificado en los tiempos de Esdras y Nehemías. Así que vemos toda una línea en el Antiguo Testamento, y también este asunto de la destrucción del templo nos da una pequeña ventana para ver que el enemigo siempre está en contra de que está en contra de la edificación de Dios, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento la línea de la edificación también continúa y dice en Juan 1:14 que el Señor se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Este versículo indica que la venida del Señor fue como un edificio, fue el tabernáculo en el cual el hombre podía entrar. El pueblo de Dios podía entrar en el tabernáculo para reunirse con Dios, para hablar con Dios, para tener comunión con Dios. Y luego en el capítulo 2 de Juan, ¿qué vemos? Vemos que el Señor Jesús se compara a sí mismo con el templo. En el versículo 19 del capítulo 2 de Juan dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y esto se refería que al templo de su cuerpo, ¿sí? Y finalmente en Mateo 16:18 está la profecía más grande, más grandiosa de toda la Biblia, cuando el Señor dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Así que la iglesia, esto indica que la iglesia es una edificación. Y en los últimos capítulos de la Biblia vemos la consumación de esta edificación que es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. ¿Cierto? Sin embargo, vemos toda esta línea de edificación a lo largo de la Biblia, pero el primer edificio, la primera mención de la edificación en la Biblia, ¿dónde está? Está en Génesis 2:22 de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Y es maravilloso, santos, que la palabra que original en hebreo, esa palabra es edificó. Es absolutamente asombroso que ahí esté la primera palabra mencionada en la Biblia acerca de la edificación. Muy bien, sigamos con el bosquejo, hermanos. La letra A, bajo el número romano 1, dice, toda la Biblia puede compararse con un manual de edificación. Qué maravilloso. Toda la Biblia puede compararse a un manual de edificación. La revelación respecto al huerto del Edén, como inicio de la revelación divina ya en las Santas Escrituras, y la revelación respecto a la Nueva Jerusalén como final de la revelación divina hallada en las Santas Escrituras se refleja entre sí. Que esto fue lo que hablamos al comienzo, ¿cierto? De este reflejo maravilloso entre los primeros dos capítulos, donde está el plano, ¿sí? Dice en la letra B, lo revelado en estas dos secciones de las Escrituras es el pensamiento central de Dios. El pensamiento central de Dios. Además, ¿qué es? Es la línea central de la revelación divina y es un principio rector para la interpretación y entendimiento de las Santas Escrituras. Estos son maravillosos, estos 3 puntos. Se los leo nuevamente, hermanos, que se revela en Génesis 1 y 2 y en Apocalipsis 21 y 22, el pensamiento central de Dios. El pensamiento central de Dios, hermanos. Cada una de estas frases merece nuestra atenta consideración y nuestra oración.
¿cierto? Qué maravilloso que nosotros podamos entrar en el corazón de Dios y que podamos conocer el pensamiento central de Dios, hermanos. ¿Qué más nos revela estas dos secciones? Nos revela la línea central de la revelación divina. La línea central de la revelación divina, la línea central de la revelación divina, esto significa que todo lo que está en la Biblia está relacionado con esta línea central, aún incluyendo las cosas negativas, ¿cierto? Todo lo que está en la Biblia tenemos que relacionarlo con la línea central de la revelación divina que se revela en dónde? En Génesis 1 y 2, los planos, y en Apocalipsis 21 y 22, que es la consumación final del propósito de Dios, ¿cierto? Incluso las cosas negativas, porque aunque hay una línea de edificación a lo largo de la Biblia, también hay una línea negativa de edificación que comenzó eh, con los hijos de Caín, los descendientes de Caín, después con Babel, con Sodoma y Gomorra, con la Babilonia y con la Gran Babilonia. Así que hay una línea negativa a lo largo de las escrituras de la edificación y toda esa línea negativa termina ¿en dónde? En el lago de fuego. En Daniel, en el libro de Daniel vemos que esta edificación de Dios, los vasos fueron sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia. Así que todo lo que vemos en la Biblia tenemos que relacionarlo ¿con qué? Con la línea central de la revelación divina. Y el tercer aspecto de esta letra B es que esto nos da un principio rector para la interpretación y entendimiento de las Santas Escrituras. Así que quiero volver, por favor, en su matutino, en su libro, subrayen esas tres frases que nos revela Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22, que se revelan entre sí, nos revelan tres cosas gloriosas. Número 1, el pensamiento central de Dios. Número 2, la línea central de la revelación divina. Y número 3, un principio rector para la interpretación y entendimiento de las Santas Escrituras. Muy bien, el punto 1 nos dice que Génesis 1 y 2 son el plano del plan arquitectónico orgánico de Dios para obtener su edificio divino. Hermanos, santos, Génesis 1 y 2 es el plano del plano arquitectónico, orgánico de Dios para obtener su edificio divino. Dios es un arquitecto. Dios es el mejor arquitecto, el arquitecto supremo del universo. En Hebreos 11:10 dice que Abraham esperaba con anhelo la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ya ve, hermanos, tal vez algunos de ustedes son arquitectos o saben de arquitectura. Cuando un arquitecto está diseñando un edificio, primero, ¿qué hace? Hacen los planos del edificio. Son gran cantidad de planos, con todos los detalles del plano, ¿cierto? Y al final, estos arquitectos presentan una representación gráfica de lo que será el producto final. Puede ser un diseño gráfico, una foto o una maqueta de lo que ellos representan en los planos y presentan un producto final como una maqueta o algo similar de lo que será el edificio final que está diseñado en esos planos. Entonces, hermanos, en Apocalipsis 21 y 22 tenemos no solamente una representación gráfica del propósito de Dios, sino que es una fotografía descriptiva del producto final que le fue mostrado al apóstol Juan. ¿Cierto? En Apocalipsis 21 y 22 tenemos la foto, la fotografía del producto final. En Génesis 1 y 2 tenemos ¿qué? El plano, ¿cierto? Y todo lo que hacemos nosotros en la vida de iglesia, en nuestra vida cristiana, es que tenemos que edificar conforme al plano, ¿cierto? ¿Recuerdan si la semana pasada hablamos acerca del tribunal de Cristo? Y hablamos de Mateo capítulo 7, donde el Señor les dice a muchos, Señor, donde muchos le dirán al Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Sin embargo, el Señor les declarará,
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. El Señor no les dice que ellos estaban mintiendo, que habían hecho esas obras o no. Él no les dice eso. El Señor tal vez les reconoce que lo hicieron, pero les dice que nunca los conoció porque hicieron todo eso que Él no les pidió que hiciera. Lo hicieron conforme a su propio deseo, pero no edificaron conforme al plano. Si ven, hermanos, tenemos que conocer el plano y tenemos que edificar conforme al plano. Todo lo que Dios quiere hacer, hay un plano y hay un modelo. En Éxodo 25, versículo 9, Dios le dijo a Moisés, conforme a lo que yo te muestre, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus enseres, así lo haréis. Así que Moisés tuvo que edificar. Dios le mostró a Moisés un plano, un modelo, y Moisés tuvo que edificar todo conforme absolutamente al modelo, conforme a las medidas y al diseño que Dios le mostró a Moisés. ¿Cierto? Así que, hermanos queridos, en nuestra vida de iglesia, en nuestro servicio, en todo lo que hacemos, nosotros necesitamos conocer el plano, el propósito de Dios y el producto final. Todo lo que hacemos es para el producto final, que es la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Ahora, en el siguiente número, la letra B, el número 2 dice que Apocalipsis 21 y 22 son la fotografía del edificio completado, la expresión corporativa del Dios triuno. Entonces, hermanos, vemos el cumplimiento en Apocalipsis 21 y 22. ¿Y dónde está el inicio del plano? Esto lo vemos en Génesis 1:26, que fue el primer versículo que leímos esta tarde. Génesis 1:26, ¿cierto? En Génesis 1:26 nos dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerzan dominio. Ese es el propósito original de Dios. En Génesis 1:26 vemos el inicio del plano. Ahí está el plano. Dios quiere obtener un hombre corporativo que sea la semejanza y la expresión de Él, que tenga la imagen de Él, que eso es la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y un plano, este hombre corporativo que ejerza dominio, ¿cierto? Este ejerza dominio, ¿para qué? Para tres cosas. La Nueva Jerusalén es el reflejo y el cumplimiento de la revelación divina respecto al huerto del Edén, ¿cierto? Entonces, lo que Dios busca en Génesis 1:26 se cumplirá con la novia, la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 y 22. Bueno, queridos hermanos, como no podemos entrar en todos los detalles porque son muchos aspectos, sin embargo, queremos quedar impresionados, hermanos, en que esta relación entre Apocalipsis 21-22 con respecto a Génesis 1 y 22, capítulos 1 y 2, donde son nuevamente el plano del plan arquitectónico de Dios para obtener su edificio divino. Y Apocalipsis 21-22, la fotografía del edificio completado. La fotografía del edificio completado. En Génesis 1 y 2 y en Apocalipsis 21-22 vemos una pareja. Vemos el árbol de la vida, vemos un río, vemos minerales preciosos. Y en Génesis estos elementos están todos separados, pero en Apocalipsis todos están edificados como una sola entidad corporativa, una persona corporativa. Esta persona corporativa es la novia maravilloso. Por eso en Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la novia dicen, ven, son uno solo y están incorporados juntamente. ¡Cuán maravilloso es esto, hermanos! Sigamos con el punto 3. Dice en el punto 3: Cristo regresará como novio. Cristo regresará como novio para casarse con su novia. Esto viene, será muy pronto, santos. Y esta novia es la totalidad de los vencedores. La totalidad de los vencedores, como lo vimos la semana pasada. Esta edificación efectuada
por los vencedores en esta era tiene por finalidad la consumación inicial de la nueva Jerusalén en la era del reino y finalmente la consumación plena de la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Sí? Número cuatro, por la obra continua del Espíritu Santo a lo largo de los siglos, esta meta será alcanzada al final de esta era, muy pronto será alcanzada esta, esta meta final. Y entonces la novia, es decir, los creyentes vencedores, estará preparada y el reino de Dios vendrá. Aquí estamos hablando, hermanos, de la preparación de la novia. Recordemos que estos mensajes que estamos viendo actualmente se refieren a la preparación de la novia y que hay cinco aspectos distintos de lo que es la preparación de la novia. Y este es el primer aspecto, hoy estamos viéndolo, la edificación de la novia. La próxima vez, la semana 3 se ve que tenemos la madurez de la novia. En la semana 4 la hermosura de la novia. Semana 5 la justicia de la novia. Y finalmente en la semana 6 la novia como guerrero corporativo. Estos son los diferentes aspectos y características de la novia preparada. Y aquí el Señor nos está preparando a nosotros, queridos santos, nos está preparando para que podamos participar, ¿cierto? En esta novia corporativa para que Él pueda cumplir su propósito y pueda regresar muy pronto. Entonces, nuevamente, hermanos, en Génesis 1:26, el primer capítulo de la Biblia, vemos el propósito de Dios, imagen y dominio. ¿Cierto? Imagen se refiere a la expresión de Dios y dominio se refiere a qué? A la representación de su autoridad, ¿cierto? Muchas personas tienen la Biblia, incluyéndonos a nosotros, pero no conocemos claramente cuál es el propósito de Dios. Así que no debemos dar por sentado que sabemos algo. Más bien debemos decir, no sé nada, estoy abierto, estoy pobre en espíritu, puro de corazón, para que el Señor me llene, para que me muestre, para que me revele esta visión gloriosa. Lo que Dios busca en Génesis 1:26 se cumple totalmente con la novia en Apocalipsis 21:22, la nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:11, hermanos, dice que la nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios. Tiene la gloria de Dios. Y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Todo esto expresa la gloria de Dios. Apocalipsis 21:11, ¿cierto? Pero en Apocalipsis 4:3 se habla de que hay un trono y hay uno que está sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe, ¿cierto? Entonces, en Apocalipsis 4 vemos que Dios está allí sentado en el trono y su apariencia es semejante a piedra de jaspe. Y en Apocalipsis 21 vemos que la ciudad tiene la gloria de Dios y que su resplandor es semejante al de una piedra de jaspe. En Apocalipsis 4:3 hay jaspe en el trono. En Apocalipsis 21:11 hay jaspe en el muro. El muro es verde, el trono es verde. Lo que el trono es verde como jaspe lo refleja el muro que también es verde. Verde en el trono, verde en el muro. El muro simplemente, que representa las piedras preciosas a nosotros, es una expresión de lo que es el Dios que está en el trono. Y luego, hermanos, eso es la parte de cumplir la expresión de Dios, la imagen de Dios. Pero también Génesis 1:26 habla del dominio, ¿cierto? Y, y vemos en Apocalipsis 20:10, este versículo me gusta mucho, hermanos, que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la parte del dominio que ejerce la novia sobre el enemigo. Y en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Mm? Entonces el diablo, el falso profeta, la bestia, la muerte y el Hades, todo es lanzado al lago de fuego. Y esto solamente es posible cuando el Señor obtenga su novia edificada, cuando Él obtenga su novia preparada, que
todo este cumplimiento de Génesis 1:26 llegará a la realidad. Imagen y dominio, expresión y representación de la autoridad de Dios. Muy bien, hermanos, este punto que sigue es muy crucial y hay un giro aquí. Hay un giro aquí muy importante. Dice, en la letra C, cuando nosotros, el pueblo de Dios, entramos en una relación de amor con Dios, recibimos su vida, tal como Eva recibió la vida de Dios, la vida de Adán. Es esta vida la que nos capacita para llegar a ser uno con Dios y la que hace que Dios sea uno con nosotros. Así que, queridos hermanos, cuando entramos en una relación de amor con Dios, recibimos la vida de Dios. Si recuerdan la semana pasada, vimos un punto maravilloso que nos hablaba acerca, aquí se lo voy a repetir, de lo que significa amar al Señor Jesús. Amar al Señor Jesús consiste en apreciarlo, en dirigir nuestro ser hacia Él, en abrirnos a Él, en disfrutarlo, darle el primer lugar, ser uno con Él, vivirlo y llegar a ser Él. Recuerdan, hermanos, leímos y disfrutamos mucho la semana pasada esos puntos acerca de qué es amar al Señor Jesús. Después vimos otros 22 puntos adicionales donde veíamos que tenemos que ser constreñidos por el amor del Señor para considerarlo como nuestro todo, que necesitamos llevar una vida de consagración día tras día, una vida de oración, que tenemos que amar y atesorar y reflexionar sobre la palabra de Dios, ser gobernados por la presencia de Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que hacemos, vivir y andar y servir por el Espíritu y en el Espíritu. También vimos que necesitábamos aspirar y empeñarnos. ¿En qué? En conseguir el honor de ser agradables al Señor. En todo, ser agradables al Señor en todo. Y hablamos también de que teníamos que ser dominados, gobernados, dirigidos, guiados y movidos por nuestro espíritu mezclado. Y ser cautivos del Señor. Y recuerdan, hicimos una oración que decía, Señor, hazme tu cautivo. No me dejes ganar nunca. Derrótame todo el tiempo. Repitámosla nuevamente, hermano. Dígaselo al vecino que está sentado al lado suyo. Señor, hazme tu cautivo. No me dejes ganar nunca. Derrótame todo el tiempo. Así que, queridos hermanos, queridos santos, cuando nosotros entramos en esta relación de amor con Dios, recibimos la vida de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo es que Dios cumple su propósito? Lo cumple en Génesis capítulo 2 con el árbol de la vida, ¿cierto? Que es la línea central, es el centro de la economía de Dios. Entonces, la vida es lo que logra que Dios cumpla su propósito. Si vemos en el primer versículo de la Biblia, Dios estaba solo. No había creado ni los cielos, ni la tierra, ni al hombre. Dios estaba, era el Dios soltero, ¿cierto? Pero en Apocalipsis 22:1, Dios es el Dios casado con su iglesia, con su novia, con su esposa, con millones y millones de creyentes que han llegado a ser edificados juntamente como una entidad corporativa, la Nueva Jerusalén, que es una persona corporativa, no es una ciudad física, es una persona corporativa. Y esa persona corporativa es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Muy bien, ¿cómo logra Dios, entre Génesis 1, que estaba Dios soltero, y Génesis 22, que es el Dios casado? ¿Cómo logra obtener este edificio? ¿Cómo logra obtener millones y millones de hijos? Todo esto lo logra por medio de la vida divina. En la Biblia hay dos líneas. Bueno, podemos decir, hay una línea que es Cristo y la iglesia, ¿cierto? Pero hay otra línea que es vida y edificación. Ya vimos la línea de edificación al inicio del compartir y vemos que la línea de la vida, con el árbol de la vida, el río de agua de vida y todo esto que fluye hasta la Nueva Jerusalén es la manera como Dios cumple su propósito. Ahora,
Por eso este punto es tan crucial. Cuando nosotros entramos en una relación de amor con Dios, recibimos la vida de Dios. Entonces, cuanto más amamos a Dios, cuanto más le damos el primer lugar, más recibimos su vida. Y esta vida es la que nos transforma. Esta vida es la que nos santifica. Esta vida es la que nos renueva. Esta vida es la que nos edifica con otros. Esta vida es la que nos conforma con otros. Esta vida es la salvación orgánica en vida que Dios efectúa para que nosotros podamos ser edificados juntamente para que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios y para que seamos mutuamente edificados como la iglesia, el cuerpo de Cristo que tiene su consumación en la nueva Jerusalén. Así que amar al Señor es demasiado importante, hermanos, para el cumplimiento del propósito de Dios. Vamos al número Romanos 2. Por eso el número Romanos 2 hay un giro y muy crucial. Y esto es clave que entendamos que el amor y la relación de amor con el Señor es para que recibamos su vida y la vida es la manera como Dios cumple su propósito. En el número Romanos 2 dice, a fin de que Dios y su pueblo sean uno. Tiene que haber amor mutuo entre ellos. El amor entre Dios y su pueblo develado en la Biblia es primordialmente semejante al amor afectuoso entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Así que vamos a ver este punto con muchos aspectos de lo que significa que amemos a Dios y amarnos unos a otros, y que el amor es el camino más excelente para todo lo que seamos y hagamos con miras a la edificación de la iglesia y la consumación de la nueva Jerusalén. En Juan 14:23 dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cierto? Y este versículo es maravilloso, hermanos, en Jeremías 31:3. Jeremías 31:3, que nos dice, desde lejos Jehová se me apareció diciendo, digamos, hermanos, desde lejos Jehová se me apareció diciendo, necesitamos que Jehová se nos aparezca continuamente y nos diga, con amor eterno, ciertamente te he amado. Aleluya, con amor eterno, ciertamente te he amado. Por eso te he atraído con benevolencia amorosa. Oh, queridos santos, que se nos aparezca el Señor cada día, con este amor eterno que nos ha amado y que nos atraiga con su amor, con su benevolencia amorosa. La letra A nos dice, a medida que el pueblo de Dios ama a Dios y dedica tiempo para tener comunión con Él en su palabra, Dios les infunde su elemento divino. Ahí está. Dios nos infunde su elemento divino, con lo cual nos hace uno con Él como su cónyuge, iguales a Él en vida, naturaleza y expresión. Sí, si hemos tomado, hermanos y hermanas, la decisión de ser parte de la novia, entonces es muy crucial. También tenemos que tomar la decisión respecto a cómo empleamos nuestro tiempo. Recuerda, ¿a qué estamos atentos? Recuerda la semana pasada que la vida matrimonial con Cristo es que estemos atentos a nuestro marido, a sus deseos, a sus anhelos, al deseo de su corazón, aunque podamos orar, Señor, haz que el deseo de tu corazón llegue a ser el deseo de mi corazón. Haz que tu propósito llegue a ser mi propósito. Haz que tu sueño, el sueño de Dios, llegue a ser mi Dios. Vivimos atentos a Él. Recuerdan, hermanos, un punto demasiado importante. Tenemos que vivir atentos a Él. El amor de Dios nos constriñe para que vivamos atentos a Él. ¿Cierto? Entonces, si tomamos la decisión de ser parte de la novia, tenemos que tomar una decisión respecto a cómo empleamos nuestro tiempo. Y tenemos que darle prioridad a la manera como usamos nuestro tiempo. Ya sabemos, santos, todos lo sabemos porque es nuestra experiencia, que hay muchas cosas que consumen nuestro tiempo. Recuerda, la semana pasada hablamos que podemos estar atentos al Señor o podemos estar atentos ¿a qué? A nuestro dispositivo, a nuestro celular, a los medios sociales, a las cosas de este mundo y a tantas distracciones.
y hablábamos del curso matrimonial de 1000 años. Si estamos atentos a todas esas cosas, tal vez vamos a pasar por el curso matrimonial de 1000 años en las tinieblas de afuera. Que el Señor nos salve. Pero eso depende de la manera como utilicemos nuestro tiempo. Como nuestro tiempo es en qué lo consumimos, ¿cierto? ¿Cierto? Debemos estarlo consumiendo en amar su palabra, en amar a nuestro amado, en amar la iglesia, en amar a los santos, ¿cierto? Y tenemos que estar alerta, sabiendo que el enemigo, este enemigo maligno, siempre usará muchas cosas. ¿Para qué? Para agotar nuestro amor por el Señor. Para que amemos otras cosas y no amemos al Señor, para que amemos las cosas de este mundo. Así que necesitamos tener tiempo con el Señor en su palabra, para tener comunión con Él, para que Él se infunda en nosotros, como nos dice en este punto. Entonces, dedicamos tiempo para tener comunión con Él en su palabra y Dios infunde su elemento divino, infunde su naturaleza divina en nosotros, infunde su vida divina, su esencia divina. Todo lo infunde en nosotros con miras a que sernos iguales a Él en vida, naturaleza y expresión. ¿Cierto, hermanos? Recuerdo, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque creo que es importante para nosotros, tengo ese sentir de que nosotros, el enemigo siempre agota nuestro tiempo de manera gradual. No es de una manera rápida, sino que poquito a poquito nos va distrayendo con una cosa, otro poquito después y otro poco más y otro poco más hasta que estamos totalmente distraídos con muchas cosas. Un hermano hace años nos dio un ejemplo acerca de un acuario. Si tenemos un acuario, muchos pececitos allí, el agua del acuario debe tener cierta temperatura. Yo no sé mucho de eso, pero creo que así es. Si la temperatura está muy fría, los pececitos no están bien, y si está muy caliente, tampoco. Así que hay una temperatura para el agua del acuario. Lo que hace el enemigo es que poquito a poquito esos peces nos representan a nosotros. El enemigo poquito a poquito va subiendo la temperatura del agua y no nos damos cuenta. Y luego sube otro poquito más la temperatura del agua y nos sentimos tranquilos. Oh, está más calientica el agua. Y luego un poquito más, oh, estamos contentos, más calientica. Y un poquito más hasta que quedamos cocinados. ¿Sí ven, hermanos? Y no nos dimos cuenta. Pero si el enemigo subiera la temperatura en el acuario, si nosotros si subiéramos la temperatura del agua rápido, un incremento grande, de inmediato el pez trataría de escaparse, saltaría para tratar de escaparse de esa agua. Pero eso no es lo que hace el enemigo. El enemigo nos agota poquito a poquito, en una cosa, en otra cosa y en otra cosa. Así que tenemos que estar alertas, queridos santos, para que nuestro tiempo no sea consumido en nuestros dispositivos celulares, en los medios sociales y en todas cosas que nos distraen, porque el enemigo usa para perder, para que perdamos nuestro amor por el Señor. Y si perdemos nuestro amor por el Señor, ¿qué pasa? No recibimos su vida divina. No somos, no estamos en la salvación orgánica que Dios efectúa, no somos santificados, no somos transformados, no somos edificados ni conformados a la imagen de Cristo. Así que, queridos santos, que el Señor nos toque en este asunto a todos nosotros necesitamos dedicar tiempo para tener comunión con el Señor en su palabra, a fin de que Dios nos infunda su elemento divino, nos infunda su vida divina, para que nos haga iguales a Él, uno con Él, como su novia, como su cónyuge, su esposa, iguales a Él en vida, naturaleza y expresión. ¿Cierto? Dios nos amó primero, dice el siguiente punto. Dios nos amó primero, por cuanto Él nos infundió su amor y generó en nosotros el amor con el cual amamos, lo amamos a Él y amamos a los hermanos. La vida que hemos recibido de Dios es una vida de amor. La vida que hemos recibido de Dios es una vida de amor. Cristo llevó en este mundo una vida de Dios como amor y ahora Él es nuestra vida para que podamos llevar la misma vida de amor en este mundo y ser iguales a Él. ¿Sí? ¿Cierto? Cuando amamos a Dios y pasamos tiempo con Él en su palabra, ¿sí? Llegamos a ser como un espejo que refleja su imagen, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. ¿Somos transformados de qué?
de gloria en gloria. Y entonces cuando estamos abiertos, santos, y nos volvemos a Él y lo amamos, entonces su amor viene a nosotros, nos infunde su amor, ¿cierto? Porque Él nos ama y esto produce en nosotros un amor por Él que es el reflejo de su amor hacia nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No podemos amar a Dios si Él no nos infunde su amor primero. Hay un himno precioso, tal vez lo hemos cantado muchas veces, que es el himno 255, que lo compuso la señora Gullón. En una estrofa o en el coro dice, Señor, te amo. Mas no con mi amor, digámosle, santos. Señor, te amo, mas no con mi amor, pues no hay amor en mí. Te amo, Señor, mas es por tu favor, pues vivo yo por ti. Así que necesitamos que el Señor imparta su amor en nosotros para que nosotros lo podamos amar y también para que nos amemos unos a otros, ¿cierto? Dios es amor y este amor está en nosotros para que nos apropiemos de este amor a fin de amar a los hermanos, a fin de amar a la iglesia. Sigamos con los puntos del bosquejo. Dice, nuestro amor natural debe ser puesto en la cruz. Todo lo que sea natural debe ser puesto en la cruz. Una diferencia entre el amor de Dios y nuestro amor natural es que nuestro amor natural se ofende muy fácilmente. Nuestro amor natural se ofende muy fácilmente, ¿cierto? Aquí también quisiera darles un pequeño paréntesis, porque creo que muchos entre nosotros tal vez nos ofendemos fácilmente con una cosa o con otra. Y si esto sucede, aún entre la esposa y el esposo, familiares, los padres con los hijos, hay ofensas, nos ofendemos, porque nuestro amor natural no ha sido puesto en la cruz. La cruz necesita operar en nosotros, ¿cierto? Y necesitamos nosotros, queridos hermanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la cruz opere para eliminar todo nuestro ser natural. Es la manera que podemos crecer en vida, lo vamos a ver la próxima semana, madurar en vida. Necesitamos pasar por la etapa de la experiencia de la cruz para eliminar todo lo que sea obstáculo en nuestro ser, para el propósito de Dios, nuestro yo, nuestra constitución natural, nuestra carne, todo lo que somos en el viejo hombre, en la vieja creación, tiene que ser pasar por la cruz, ¿cierto, hermanos? Y entonces un hermano nos dio un ejemplo hace un tiempo que quedó grabado en mi ser en cuanto, por ejemplo, a esto de las ofensas. Hermanos, esto les quiero decir. ah, Hay un versículo en Mateo 18, 21 y 22 acerca de Pedro. Pedro le dijo al Señor, 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 ¿cuántas veces pecará mi hermano? ¿Cuántas veces me ofenderá mi hermano? Y tendré que perdonarlo. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ven, hermanos, hasta 70 veces 7 si el hermano, si la esposa lo ofende o si el esposo ofende a la esposa o a los hermanos o a los vecinos o a los compañeros de trabajo, al jefe, etcétera, tenemos que perdonarlo hasta 70 veces 7, es decir, todo el tiempo, ¿sí? Y el hermano nos decía que todas las situaciones en que nosotros vivimos, nuestro entorno, la familia, los compañeros de trabajo, bueno, todo lo que está alrededor nuestro son oportunidades que el Señor nos da para ponernos al descubierto a nosotros, para que nos demos cuenta lo naturales que somos, lo que necesitamos que el Señor opere con su cruz en nosotros, para eliminar todo ese tipo de ofensas y para que podamos crecer en vida. El hermano daba un ejemplo de que tal vez tenemos un hermano o una hermana en el distrito donde nos reunimos, en la reunión donde nos reunimos, y ese hermano o esa hermana preciso es el hermano o la hermana que no lo podemos recibir, que quisiéramos que fuera ya arrebatado o que lo mandara el Señor por allá para Rusia o para África.
a lo más lejos posible, porque no lo resistimos. ¿Pero por qué no lo resistimos? Porque el Señor lo puso exactamente ahí para ponernos al descubierto a nosotros, para que el Señor tenga la manera de operar con su cruz en nosotros y aplicar la cruz a todo nuestro ser interior. El hermano nos decía, todas esas situaciones en las cuales pasamos, y nos ha pasado muchas veces en la reunión del profetizar, un hermano o una hermana comparte algo y de inmediato, automáticamente en nuestro ser hay una condenación, hay una crítica, hay algo que no está de acuerdo con lo que el hermano o la hermana compartió. Y luego cuando tenemos comunión con el Señor en la palabra, en un tiempo con Él, Él nos muestra, criticaste a esa persona, la juzgaste, la condenaste, la ofendiste. Tal vez en el momento que lo hicimos no nos dimos cuenta, pero luego en la comunión con el Señor nos muestra en su luz y en su luz vemos la luz. Y Él nos muestra esto ¿para qué? Para permitirle, para que le permitamos al Señor en ese momento que Él aplique la cruz a esa parte de nuestro ser a fin de eliminar esa ofensa, a fin de eliminar esa crítica, a fin de eliminar ese juzgar a ese hermano o a esa hermana. Pero el hermano nos decía que esa es una tragedia, que el Señor nos da cientos o decenas de oportunidades cada día para ponernos al descubierto, para iluminarnos a fin de que Él pueda aplicar su cruz en nosotros, pero que desafortunadamente nosotros no le permitimos. Y eso es una tremenda tragedia. Si le permitiéramos al Señor que aplique su cruz cuando algo sucede con un hermano, con una hermana, con un familiar, con la esposa, con los hijos, entonces podríamos crecer mucho más rápido en vida y lo podremos ver la próxima semana. Así que, queridos hermanos, nuestro amor natural debe ser puesto en la cruz. Y cualquier ofensa que tengamos, tenemos que perdonarla, porque si no perdonamos, muy posiblemente no podremos participar en la novia durante el milenio y tal vez tengamos que hacer curso matrimonial de 1000 años en las tinieblas de afuera. Muy bien, queridos hermanos, vamos al siguiente punto que es muy crucial también. Debemos ser personas, la letra E, debemos ser personas que son inundadas y llevadas por el amor de Cristo. El amor divino debería ser semejante al torrente de una corriente de aguas inmensas que viene hacia nosotros, impulsándonos a vivir atentos a Él más allá de nuestro propio control. Recuerda, hermanos, necesitamos vivir atentos a Él más allá de nuestro propio control. Y es porque el amor de Cristo nos constriñe. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe habiendo juzgado así que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y la nota de ese versículo en 2 Corintios dice lo siguiente, la palabra griega constreñir, ¿qué significa? Significa presionar por todos lados, es mantener para un solo fin, ¿cierto? Mantener para un solo fin, limitar por fuerza, confinar dentro de ciertos límites con miras a un solo objetivo. Es como encerrar en una sola línea y con un solo fin, como en un sendero estrecho y amurallado. Es decir, es como un sendero estrecho y amurallado donde tenemos muros a la derecha, muros a la izquierda, muros en el techo y nosotros vamos ahí y el Señor nos está constriñendo para que sigamos solamente con una sola meta y un solo objetivo para cumplir su propósito. Así que el amor de Dios nos rodea, nos presiona por todos lados. ¿Para qué? Para sujetarnos, mantenernos con un solo fin. Esto es lo que significa cuando somos constreñidos por el amor de Cristo. No tenemos opción sino amarlo. Y amar a los hermanos, y amar su economía, y amar su propósito. Y de esta manera era que vivían los apóstoles. Vivían constreñidos por el amor de Cristo a fin de vivir atentos a Él. Vivir atentos a Él es la realidad de nuestra vida matrimonial con Cristo. Así que, queridos hermanos, para ser creyentes apropiados, cada uno de nosotros debemos tener, ¿qué debemos tener? La experiencia, una experiencia de consagración. Al menos una vez en la vida tenemos que consagrarnos, pero nuestra consagración, lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? Nuestra consagración tiene que ser continua. Tenemos que llevar una vida de consagración día tras día.
día tras día al tomar a Cristo como nuestro holocausto. Cristo es el único que es absolutamente entregado para Dios y para la satisfacción de Dios. ¿Cierto? Entonces tenemos que consagrarnos. Queridos hermanos, queridos santos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se consagraron completamente al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes entregaron todo al Señor? Que se dejaron constreñir por el amor de Cristo de esta manera como torrente poderoso que nos inunda, que nos arrastra, que nos lleva, que somos derretidos por el amor del Señor. ¿Saben, queridos santos? Cada vez, y eso es una experiencia que a mí me sucede mucho y creo que a ustedes también, cuando estamos en la mesa del Señor, especialmente en la parte de la adoración al Padre, sentimos que nuestro corazón se derrite, que su amor nos inunda, que somos completamente ganados por Él. Su amor se imparte en nosotros, nos abraza, nos pastorea y queremos de esa manera entonces consagrarnos y entregarle todo a Él porque somos tocados por el Señor en su amor en cada mesa, cada reunión de la mesa del Señor. Pero necesitamos estar abiertos y permitir que el Señor nos ame. Necesitamos estar abiertos y permitir que el Señor nos ame, queridos santos. Qué maravilloso. Ámanos, Señor. Queremos estar abiertos por completo. Bueno, queridos hermanos, creo que vamos a ir un poco más adelante al siguiente número porque queremos que ustedes puedan compartir unos 30 minutos por lo menos, ¿sí? Así que queremos ir al número Romanos 3. Número Romanos 3 dice que necesitamos ver lo que Dios hizo a fin de producir una ayuda idónea para sí mismo. Génesis 2 revela un cuadro de Cristo y su novia en la tipología de Adán y Eva. Aleluya. Génesis 2 revela un cuadro de Cristo y su novia en la tipología de Adán y Eva. Así que en este punto, el número Romanos 3, vemos el plano. Vamos a ver el plano del edificio de Dios. ¿Qué hizo Dios para producir su complemento? El complemento de Cristo, la novia, el complemento de Adán, a Eva, ¿cierto? Letra A. Adán tipifica a Dios en Cristo como verdadero marido universal, quien busca una esposa para sí mismo. En Romanos 5:14 nos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Sí? Aún sobre los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo del que había de venir. Adán es tipo ¿de quién? Del que había de venir, de Cristo. Y en la letra B nos dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. La necesidad que tenía Adán de una esposa tipifica y describe la necesidad que Dios en su economía, muy importante, tiene. Dios tiene una necesidad en su economía de obtener una esposa que sea su ayuda idónea, ¿sí? Aunque Dios, Cristo, es absoluta y eternamente perfecto, Él no está completo sin la iglesia como su esposa. ¿Mm? Decir que Dios que no era en Génesis 2:18, que no es bueno que el hombre esté solo. Eso era lo que estaba como se encontraba Dios en Génesis capítulo 1, capítulo 2. No es bueno que Dios esté solo. Necesito una ayuda idónea, necesito un complemento, necesito mi novia, mi esposa. Por eso, este es esto nos revela este versículo. El anhelo de Dios era poder obtener por medio de la tipología, una esposa para Adán, una novia para Cristo, una esposa para Dios. Y por eso finalmente en Apocalipsis 22 vemos que Dios ya no es el Dios soltero, sino es el Dios casado con su amada esposa. ¿Sí? Número 3 dice, ah, número 2, Dios desea tener a ambos, a Adán, que tipifica a Cristo, y a Eva, que tipifica a la iglesia. Su propósito consiste en que ellos ejerzan dominio, ya lo vimos hace un rato, consiste en tener un Cristo victorioso más una iglesia victoriosa, un Cristo que ha vencido la obra del diablo más una iglesia que ha derribado la obra del diablo. Dios desea que Cristo y la iglesia ejerzan dominio.
En Romanos 16:20 dice que el Dios de paz, aleluya, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Seguimos en la letra C de la tierra, fue los versículos que leímos al principio de la reunión. De la tierra Dios formó todo animal del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para Adán no se encontró un complemento, ¿cierto? La esposa debe ser igual, aquí en la letra D dice, la esposa debe ser igual al marido en vida, naturaleza y expresión. Entre el ganado, las aves y el resto de los animales, Adán no encontró complemento para sí, alguien que le correspondiera. Aquí vemos los detalles del plano, santos. La esposa tiene que ser la misma, igualitica al esposo en vida, en naturaleza y en expresión. Solamente cuando Adán vio a Eva, después de haberle puesto los nombres a todos los animales, cuando Adán vio a Eva, dijo, esta vez sí que es, esta sí que es, esta sí es igualitica a mí, tiene mi misma estatura. Tiene mi misma naturaleza, mi misma vida, mi misma esencia. Esta sí que es. Entonces Adán estaba feliz de tener a Eva porque tenía su vida, su naturaleza, su expresión. Y esto es lo que Dios está buscando en nosotros, hermanos. La iglesia tiene que tener la vida, la naturaleza, la expresión, el elemento, la esencia de Cristo. Y vamos a llegar ahorita a un punto que es muy crucial antes de terminar. Y entonces esto es parte del plano. Dios busca algo en nosotros que le corresponda a Él. Dios busca algo en nosotros que le corresponda a Cristo. Y para corresponder al Señor necesitamos pasar más tiempo con Él, para amarlo, para ser infundidos con su amor, para ser infundidos con su vida, a fin de que podamos ser uno con Él, a fin de recibir su vida, su naturaleza, su elemento, su esencia. Lleguemos a ser iguales a Él para corresponderle. Qué maravilloso, queridos santos. Este es los planos, la manera como Dios produce su novia. Dice en la letra E, a fin de producir un complemento para sí, Dios primero llegó a ser hombre, tal como es tipificado por el hecho de que Dios creara a Adán. Y en la letra F, este punto es muy importante, hermanos, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El profundo sueño de Adán, a fin de producir a Eva como su esposa, tipifica ¿qué? Tipifica la muerte de Cristo en la cruz, a fin de producir la iglesia como su complemento. En la Biblia, dormir significa muerte. La muerte de Cristo es la muerte que libera la vida, la muerte que imparte vida, la muerte que propaga la vida, la muerte que multiplica la vida y que reproduce la vida. Y esto está representado por el grano de trigo que cae en la tierra para morir y para morir y crecer a fin de producir muchos granos, que somos nosotros. ¿Con miras a qué? Con miras a hacer un solo pan, que es el cuerpo, la iglesia. Y los muchos granos son igualiticos al único grano. Tienen la misma naturaleza, la misma vida, la misma esencia, el mismo elemento. Nosotros los muchos granos tenemos toda la naturaleza, vida, esencia y elemento de Cristo para llegar a ser un solo pan, que es el cuerpo, la iglesia. Por medio de la muerte de Cristo, punto 4, la vida divina que estaba en Cristo fue liberada. Y por medio de su resurrección, su vida divina que había sido liberada fue impartida en nosotros para constituir la iglesia. Y mediante tal proceso, número 5, Dios en Cristo ha sido forjado en el hombre con su vida y naturaleza, a fin de que el hombre sea igual a Dios en vida y naturaleza para corresponderle como su complemento. Vamos al siguiente punto de la costilla, letra G. Vamos a llegar ya al punto más crucial, la letra H. Yo creo que ya vamos a tener, pero de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Este punto es extraordinario, hermanos. No tenemos tiempo para entrar en los detalles
que por favor pasen ustedes tiempo en cada uno de estos. Lo que significa la costilla extraída del costado abierto de Adán representa la inquebrantable e indestructible vida de Cristo, ¿sí? La cual brotó del costado, del costado herido de Cristo para impartir vida en los creyentes a fin de producir y edificar la iglesia como su complemento. En Génesis 2:22 no dice que Eva fue creada, sino edificada. La edificación de Eva con la costilla tomada del costado de Adán tipifica la edificación de la iglesia con la vida de resurrección que fue liberada del interior de Cristo mediante su muerte en la cruz e impartida en sus creyentes en su resurrección. El punto 3 dice, la iglesia es la totalidad del Cristo que está en todos sus creyentes. La iglesia es la totalidad del Cristo que está en todos sus creyentes. La iglesia es la reproducción de Cristo. Aparte del elemento de Cristo, no debería haber ningún otro elemento en la iglesia. No debería haber ningún otro elemento en la iglesia, santos. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? Podríamos decir que somos nosotros, ¿no? O la iglesia somos nosotros. No vamos a decir que la iglesia es un edificio. Terrible. ¿Qué es la iglesia? Podemos decir, bueno, somos nosotros. Pero estrictamente hablando, no somos nosotros quienes somos la iglesia, sino que es el Cristo que ha sido forjado en cada uno de nosotros. Y este Cristo forjado en mí, forjado en cada uno de nosotros, en conjunto, es el que constituye la iglesia. Así que en nuestro vivir diario, hermanos, en la vida de iglesia, necesitamos asegurarnos que la fuente de lo que se expresa en nosotros sea Cristo mismo, ¿cierto? Tenemos que, todo lo que hacemos para ayudar a cualquier santo, a cualquier joven, en cualquier reunión de grupo, etcétera, tenemos que ver y estar seguros que lo que hacemos, la fuente es Cristo. No simplemente hacemos cosas, sino que consideramos qué es la fuente, quién es la fuente de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todo procede de Cristo y la única fuente es Cristo, ¿cierto? Todas nuestras sugerencias, nuestras opiniones son como una pequeña, ¿qué? Una pequeña serpiente, ¿cierto? Así que podemos decir cosas que tal vez sean muy buenas. Recuerden a Pedro le dijo, oh, de ninguna manera te suceda eso. Y el Señor de inmediato le dijo, apártate de mí, Satanás. Era la opinión de Pedro. La opinión de Pedro era la opinión de Satanás. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia tiene que provenir de Cristo, hermano, porque solo aquello que procede de Cristo es la iglesia, hermanos. Solo aquello que procede de Cristo es la iglesia. Lo que no procede de iglesia, de Cristo, no tiene nada que ver con la iglesia. El hermano Watchman Nee dice que en nuestra vida cristiana, la primera lección y la última lección que necesitamos aprender es discernir quién es la fuente de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. La primera lección consiste en rechazar todo lo que provenga de nosotros mismos, nuestras buenas ideas, nuestros buenos propósitos, nuestras buenas metas, nuestras buenas intenciones. Todo eso no sirve para nada, sino para ser quemado. Y la última lección que tenemos que aprender, hermanos, es que todo lo que provenga de nosotros no sirve para nada. Lo que provenga de nosotros es heno, hierba y hojarasca, y será quemado. Así que lo único que se sirve en la iglesia es Cristo mismo. El elemento de la iglesia es Cristo. Por eso la letra H dice, únicamente lo que procede de Cristo con su vida de resurrección puede ser su complemento como su novia. La iglesia es un producto puro procedente de Cristo. La iglesia es crística, la iglesia es resurreccional y la iglesia es celestial. ¿Cierto? En Efesios 5:27, que lo mencionamos hace un rato, dice que a fin de presentarse, Cristo se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es una iglesia santa y sin defecto. La iglesia no debe tener ningún defecto. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a un objeto extraño, algo que no es de Cristo, ¿sí?
algo que disminuye el valor de la iglesia. No tenemos que introducir en la iglesia ningún objeto extraño, nada de lo que provenga de nuestro ser natural, nada que no sea Cristo. Lo único que en la iglesia vale, lo único que en la iglesia se recibe es la vida de Cristo, Cristo mismo. La iglesia tiene la naturaleza de Cristo. Por eso la iglesia es Cristo mismo en su naturaleza, ¿cierto? En su naturaleza, Cristo mismo es, la iglesia es crística, porque tiene la naturaleza, la esencia, el elemento, la fuente es Cristo, todo es Cristo. En 1 Corintios 12:12 dice que, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo corporativo, es la verdadera iglesia, donde Cristo es todo, el elemento, la esencia, la expresión, todo es Cristo. Nada de nosotros, de nuestra vida natural, sirve para la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia es crística. Y en Efesios 2:6 dice que, que Dios juntamente nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que la iglesia tiene es resurreccional, porque Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Y la iglesia es celestial porque Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto nos muestra que la iglesia tiene la naturaleza de resurrección y la naturaleza celestial. Hermanos, solo lo que procede de Cristo está calificado para ser su complemento como su novia. Este es el plano de Dios, hermanos. El plano de Dios es Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. Alabado sea el Señor. Bueno, hermano, creo que terminamos esta visión para que ustedes puedan compartir. La visión de la Nueva Jerusalén solo puede verse, hermanos, nuevamente cuando somos llevados en espíritu a un monte alto. Y como lo dijimos al principio del mensaje, ¿cierto? O la visión de la edificación de la novia, ¿cierto? Esta visión que nos afecte, que nos controle, que nos guíe en todo nuestro servicio, en nuestro vivir, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, ¿cierto? No es un conocimiento lo que necesitamos, sino necesitamos una visión. Oremos por estos puntos, hermanos, que en toda esta semana ustedes pueden orar para cada uno de estos puntos, que seamos llevados en espíritu, ¿sí? Para que podamos ver la edificación de la iglesia. Y debemos permitir, para terminar, que el Señor abra nuestros ojos. Señor, abre nuestros ojos para ver la edificación de la novia. Queremos ver el plano. Y queremos ver el producto terminado y queremos ver que por medio de su amor recibimos su vida para ser salvos en vida, a fin de edificar la iglesia y a fin de preparar la novia. Solo, hermanos, solo lo que procede de Cristo está calificado para ser la novia. Dígale a su vecino que está con usted en su casa. Solo lo que procede de Cristo está calificado para ser la novia de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, queridos santos, me detengo aquí. Me demoré un poquito más de lo que pensaba. Ahora les toca el turno a ustedes. Gracias, Señor Jesús. Te amamos. Amén.